Ya bien. Como les decía, una tabla es considerada plana cuando la misma no le está robando una llave a otra tabla. En este caso, entre las tablas planas que tenemos en este diagrama de clases, tenemos a software, que vemos que no le está robando una llave a ninguna otra tabla. Después, otra tabla plana también vendría a ser materia, porque no le está robando una llave a ninguna otra tabla. ¿Cuál más tendríamos en donde se cumple esta condición? Que no le está robando una llave a otra. ¿Cuál otra tabla más podemos considerarla como plana? Creo que tenemos una más. No tenemos dos más, tenemos dos tablas planas más. Estas dos tablas planas más serían, por ejemplo, estudiante. Vemos que estudiante a tener una relación uno o mucho. Aquí en esta relación, la tabla que está robando su llave o la que está robando una llave vendría a ser boleta de uso, puesto que aquí tenemos una multiplicidad 1 a mucho. Cuando tenemos una multiplicidad 1 a muchos aquí, en el lado de esta tabla y en el otro lado, por ejemplo, tenemos 1, en donde tenemos la multiplicidad 1 a muchos, esa tabla le estaría robando su llave a la otra, que en este caso sería estudiante. ¿Ya? Vemos que en este caso, estudiante, como no está relacionándose con ninguna otra clase más, entonces es considerada también una tabla plana, porque no le roba una llave a ninguna otra tabla. ¿Ya? Otra tabla más que cumple esta condición vendría a ser centro de cómputo. Vemos que centro de cómputo se está relacionando con computadora y con agenda, pero en ninguno de los casos le estaría robando una llave a ninguna de estas tablas, puesto que se está relacionando con una multiplicidad de 1 con agenda y con computadora. ¿Ya? ¿Se entiende eso, no ve? ¿Así se los explicó el ingeniero? ¿Se entiende? Ya. En las reglas de mapeo, como le decían, se toma muy en cuenta la multiplicidad. Si que se fijan en su libro, primero hace énfasis en la multiplicidad. En el caso de que, por ejemplo, tengamos... Vamos a hacer un repaso de eso, ¿ya? Aquí vamos a utilizar... Esto debe ser más grande. Vamos a hacerlo como está en el libro. Aquí vamos a suponer que tenemos una tabla cualquiera, X, y acá una tabla Y. Cuando tomamos en cuenta la multiplicidad, solamente la multiplicidad, porque hay a veces que esta regla de mapeo cambia según la relación. Si aquí hay composición, varía un poco. Si aquí hay recursividad, también se lo suele hacer de forma distinta. ¿Ya? Pero cuando es basada en la multiplicidad, tenemos ciertas reglas bien definidas. Por ejemplo, cuando tenemos una multiplicidad, y eso está en el texto, cuando tenemos una multiplicidad 1 a 1, a la hora de mapear, nosotros podemos comenzar mapeando cualquiera de estas dos tablas, ¿ya? Eso quiere decir que cualquiera de estas dos tablas podemos considerarla como plana, la que elijamos, según
veamos conveniente, digamos. La que sea más conveniente mapearla primero, esa la mapeamos. Si es que consideramos como más pertinente mapear otra tabla, también lo podemos hacer. Aquí en este caso podemos comenzar a mapear, por ejemplo, X. Mapeamos X. A ver, esto va a ser mejor aquí. Estaremos mapeando primero la tabla X, su atributo primario, que vendría a ser el atributo primario de X. Y después se mapean o se ponen todos los atributos que contiene esta tabla X, ¿ya? Una vez mapeamos X, podemos mapear Y. Y al mapear Y, nosotros estaríamos definiendo de que como tenemos una relación, en una relación siempre vamos a tener una tabla en donde ésta le esté robando su llave a otra. Siempre vamos a tener una tabla en donde vamos a tener que crear una llave foránea, ¿ya? Aquí en este caso, al mapear primero X y después mapear Y, vamos a decir que Y le estaría robando, no sé si se los explicó así el ingeniero, con el término robando, que suena muy medio, no muy técnico el término, ¿no? Pero ese es el término que recuerdo que se utilizaba cuando yo estaba en el semestre. Decían robando. Y le estaría robando su llave a X. Entonces aquí tendríamos la llave de X como foránea, ¿ya? Entonces aquí nosotros lo que estamos haciendo es primero mapear X y después mapear Y, indicando que Y viene a tener la relación más fuerte y le estaría robando su llave a X, ¿ya? Esto lo podemos hacer al revés también. Podemos hacerlo al revés. Podemos mapear primero Y después mapear X y decir que X le está robando su llave a Y. Eso es en el caso de una multiplicidad 1 a 1. Nosotros podemos elegir cuál clase, cuál tabla le va a robar a la otra. Eso es opcional, ¿ya? Eso no pasa, por ejemplo, cuando tenemos una multiplicidad 1 mucho. Por ejemplo, si aquí yo tuviera 1 mucho, sí o sí yo tendría que mapear primero X y después mapear Y. ¿Por qué? Porque Y le está robando su llave a X. Como le está robando su llave a X, entonces esta llave que tiene X tiene que existir. Así que primero estaría mapeando sí o sí X, tendría que mapearlo, y después mapeo Y. ¿Por qué tengo que mapear X? Porque Y vemos que le roba su llave a X. Así que para poder robarle su llave, esta llave tiene que existir. Ya tiene que existir. Así que por tal motivo es que primero se mapea X. ¿Ya? Después nosotros aquí hacemos referencia que este es PK, primary key y este es FK, foreign key. Primary key cuando es llave primaria y foreign key cuando es llave foránea. Así como esta tenemos otras reglas más que están basadas en la multiplicidad. Por ejemplo, cuando tenemos una relación de 0 o 1. Por ejemplo, puede ser que aquí tenga 0, 1. Cuando tenemos esta multiplicidad, primero se mapea X, después se mapea Y. Y le estaría robando a X, ¿ya? La tabla en donde tenemos la multiplicidad 0, 1 le roba a la que tiene la multiplicidad 1. Entonces primero mapearía X, después mapearía Y, como está acá. Y en el caso de que aquí también tengamos 0 o 1, también sucede lo mismo que pasa cuando tenemos una multiplicidad 1 a 1.
nosotros podemos elegir cuál tabla mapear primero. Y en el caso de la multiplicidad, cuando tenemos muchos a muchos, se crea una tercera tabla. Si es que no la tenemos ya, entonces se crea esta tercera tabla, y en esa tercera tabla se indica de que la tercera tabla le va a robar su llave foránea tanto a X como a Y. Eso sería cuando tenemos una multiplicidad muchos a muchos. Así. Cuando aquí también tengamos 1 a mucho, o también puede ser 0 a mucho, ¿ya? Si es 0 a mucho, 1 a mucho es lo mismo. Si es 1 a mucho, 1 a mucho es lo mismo. Si tenemos 0 a muchos también es igual. Siempre y cuando sea muchos a muchos. Lo que se hace primero es mapear ambas tablas. Se mapea por separado X, se mapea Y, y después se mapea una tercera tabla. Aquí en este caso vamos a hacerlo, a ver, para que se entienda mejor. Ahí entonces, ahí habríamos mapeado X, después Y. Aquí no se olviden definir su PK, que en este caso vamos a hacerlo aquí, se me olvidó. PK, su primary key. En el caso de multiplicidad muchos a muchos, primero se mapea ambas tablas que forman parte de la relación. Después creamos una tercera tabla. Si es que no la tenemos creada ya, pues entonces la creamos en el mapeo, sí o sí se la crea. Aquí le podemos poner como nombre X o Y o X, como sea. El nombre es opcional. Y aquí vamos a definir de que esta tercera tabla estaría compuesta por dos primary key. Por el campo primary key de X y el campo primary key de Y. Y después, con punto a punto, hacemos referencia a los demás atributos que contiene esta tabla. Entonces aquí nosotros estaríamos definiendo de que ambas llaves, ambos campos, vienen a formar su PK que va a tener esta tercera tabla XY. Ambos. Ya, aquí en este caso solamente habíamos definido de que este campo era primary key, este otro era primary key, pero recuerden que cuando trabajamos con la tercera tabla, esa tercera tabla, su llave primaria está compuesta por los dos campos foráneos que le están robando a cada tabla, por aquella llave primaria que tiene X y la llave primaria que tiene Y. Ambos campos forman la llave primaria de la tercera tabla, que sería en este caso XY. Después tenemos otras reglas de mapeo que van según la relación. Por ejemplo, cuando estamos mapeando una composición, ahí tenemos un mapeo que es un poco distinto. El mapeo de la composición. Después, en donde también varía un poco, es en el mapeo de, aunque es casi lo mismo, ¿no? Es en el mapeo de herencia. Bien, supongo que estos ejemplos ya lo vieron con el ingeniero. No sé si se los explicó así él. ¿Pero se entendió esto, chicos? ¿Alguna pregunta que tengan? Bien, vamos entonces a mapear el diseño conceptual de la base de datos de el ejercicio 2 del examen del primer parcial.
Ya, a ver. ¿Cómo lo hacemos esto? Voy a hacerlo mejor en Word, ¿ya? Ya. Vamos a mapear entonces las tablas que componen este diagrama de clase. Vamos a comenzar por las tablas planas, como les indiqué anteriormente. Pero aquí también surge un pero, que es que siempre es bueno comenzar a mapear por algún lado que tiene el diagrama de clase. Ya podemos comenzar a mapear por este lado de acá, por este otro si queremos. Esto para que en el momento que tengamos que hacer el diseño lógico, los conectores para el diseño lógico no nos queden muy separados, ¿ya? Porque después en el diseño físico nosotros podemos crearlo en el orden que queramos, siempre y cuando siguiendo las reglas de mapeo. Pero para que en el diseño lógico no nos quede muy separado las tablas, los conectores, entonces siempre es bueno seguir un orden. Aquí vamos a comenzar por este lado, por materia, horario, agenda, centro de cómputo. Y vamos a ir por ese lado ya. Por ese lado no, y por aquí, ahí poco. Ya comenzamos con materia entonces. Vemos que materia o la podemos mapear. ¿Por qué? Porque vemos que materia no está robándole una llave a ninguna otra tabla, así que como es una tabla plana, la podemos mapear sin ningún problema. Vamos a comenzar mapeando materia. Y también vamos a hacer el diseño lógico, lo vamos a hacer de una vez. Como es casi lo mismo como el mapeo, entonces vamos a hacer el diseño lógico de una vez. ¿Ya? Vemos que tiene dos atributos. Sigla, que vendría a ser su llave primaria, y nombre, el atributo propio de materia. Aquí vamos a tener materia entonces. Vamos a hacerlo con esto acá. Bien. Vamos a tener a sigla como llave primaria y a nombre como nombre de la materia. Sigla vendría a ser su PK, ¿no es cierto? La llave primaria de materia. Bien. Esto lo vamos a hacer desaparecer. Bien. Ahora seguimos con horario. ¿Será que puedo mapear horario? ¿Qué dicen, compañero? ¿Puedo mapear horario? Pues que tengo que mapear otra tabla primero para poder mapear horario. No se puede, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque horario vemos que le roba su llave primaria o le roba su llave a materia, porque vemos al tener una multiplicidad uno muchos aquí, le estaría robando la llave a materia. Vemos que aquí en este otro lado también se está relacionando, en este caso con agenda, y al tener una multiplicidad de mucho y agenda 1, entonces horario también le está robando la llave a agenda. Así que para poder mapear horario necesitamos primero mapear agenda. Primero necesitamos crear agenda, ¿ya? No puedo robar algo, digamos, no le podemos robar aquella llave primaria que tiene agenda sin antes crear agenda. Vemos que horario le está robando, entonces para poder crear horario necesitamos primero crear agenda, ¿ya? Pero vemos que agenda también se relaciona en este caso con centro de cómputo. Vemos que para crear agenda a su vez, porque vemos que agenda le está robando a centro de cómputo, porque tenemos aquí una multiplicidad 1 mucho, y le está robando a centro de cómputo que tiene 1. Así que primero tenemos que crear centro de cómputo para poder crear agenda. Una vez creemos centro de cómputo, creamos luego agenda, y una vez creemos agenda, creamos horario. ¿Se entiende? Sí, compañero, ¿se entiende? Ya. En este caso no tenemos ninguna restricción para mapear centro de cómputo, para crear centro de cómputo, puesto que centro de cómputo no le roba a nadie. Vemos que centro de cómputo lo podemos crear sin ningún problema, puesto que no necesita que creemos otra tabla, ya que no le está robando ni a computadora, ni a agenda, ni a ninguna. Entonces, centro de cómputo la podemos crear sin ningún problema en cualquier momento. Pero aquí en este caso, para hacerlo en orden, para que los conectores no nos queden muy separados, vamos a seguir más o menos este orden, ¿ya? Así que primero creamos centro de cómputo para después crear agenda, porque agenda necesita que centro de cómputo esté creado porque le está robando su llave, y después creamos horario una vez que creemos agenda. Y así que creamos centro de cómputo. Vemos que tiene estos atributos. Centro de cómputo. Número centro de cómputo, nombre, capacidad, cantidad de computadora. Se me olvida. Nombre, capacidad, cantidad de computadora. Aquí, número de centro de cómputo vendría a ser su primary key. Te lo vamos a borrar. Después creamos agenda. Agenda tiene dos atributos. Bien, vemos que agenda tiene dos atributos tan solo, ¿no? Pero vamos a necesitar crear un nuevo campo en agenda, puesto que agenda le está robando, por así decir, su llave a centro de cómputo. Así que creamos un campo más en donde vamos a declarar de que agenda le roba la
llave primaria a centro de cómputo. Y esa llave y ese campo foráneo lo vamos a definir como foreign key, como FK, ¿ya? Así que aquí en la agenda que tiene dos atributos, vamos a añadirle un campo más para indicar aquella llave que le está robando a centro de cómputo, que vendría a ser la FK que le roba a centro de cómputo. Entonces aquí tendríamos, ¿es ID o número? Número agenda. Y aquí tendríamos número de centro de cómputo. Lo voy a copiar aquí. Ya. Bien. Cuando una tabla o una clase está robando una llave de otra, siempre se crea un campo dentro de aquella tabla para indicar de que ese campo va a hacer referencia a la llave primaria de la cual está robando a otra tabla, ¿ya? Entonces aquí estamos creando ese campo foráneo. Esto lo voy a dejar así. Este vendría a ser FK, foreign key, y este vendría a ser PK. ¿Ya? Después vamos a hacer ahora la conexión. Ahora vamos a hacer la conexión. Y aquí vamos a decir de que este campo foráneo va a estar apuntando a la llave primaria de centro de cómputo. Ya, así que a ver cómo es esto. Ya. Sí, ya. Bueno, continuamos entonces. Ahora mapearíamos horario, era, ¿no? Horario. Ahora que ya tengo creada agenda, pues puedo crear horario, puesto que la restricción era que necesitaba tener primero creada agenda para poder crear horario, ya que le está robando su llave a agenda. Bien. 4 atributos y de horario por inicio, hora, fin, estado. Aquí en este caso tendríamos que crear dos campos más cuando estemos creando esta tabla en el diseño lógico. Tendríamos que aumentar dos campos más, puesto que vemos que le está robando tanto a agenda como a materia. Entonces esos dos campos, uno va a estar apuntando a agenda, sería foreign key, haciendo referencia a agenda, y otro estaría apuntando a materia, a la primary key sigla que tiene materia, haciendo referencia a que es foreign key. Bien, entonces serían 6, inicio de fin estado. Bien. Y aquí creamos el campo foráneo que va a hacer referencia a agenda, que sería número agenda, y otro que va a hacer referencia a materia, sería sigla. Bien. Esto van a ser foreign key, llave foránea de agenda, y esta llave foránea haciendo referencia a sigla.
Este sería la PK. Después aquí vamos a indicar que estos campos foráneos están apuntando a dicho campo primario, dichas llaves primarias de la tabla a la que están haciendo referencia. Era otro lado. No sé qué pasó. A ver. Ahora sí. En este caso vamos a apuntar así. Y bien. Y ahora nos falta de agenda, ¿no? Esto lo podemos hacer por este lado. Ya. Seguimos entonces con la creación del diseño lógico. Por el momento ya hemos creado en el diseño estas 4 tablas de acá. Continuamos por este lado por donde estamos viniendo. Y ahora vemos que tenemos computadora. Computadora la podemos crear sin ningún problema, puesto que computadora le está robando a centro de cómputo. Centro de cómputo ya lo tenemos creado, así que por esa parte no hay problema. Después vemos que se está relacionando con boleta de uso, pero vemos que no le está robando boleta de uso. Después tenemos una relación mucho a mucho con software, en donde tampoco le está robando, así que podemos crear sin ningún problema computadora. Vamos a crear en el diseño lógico computadora entonces, más el campo foráneo haciendo referencia al centro de cómputo. Marca memoria, procesador, disco duro. Y aquí, número de centro de cómputo. Bien. Entonces lo vamos a borrar. Bien. Código es su llave foráneas, perdón, su llave primaria, PK, primary key. Y número de centro de cómputo va a ser foreign key, haciendo referencia a la tabla centro de cómputo. Bien, así que aquí vamos a utilizar este conector.
Bien, continuamos. Ahora vamos a mapear, vamos a crear en el diseño lógico software, ¿ya? Software tampoco tenemos ningún problema en crearlo, puesto que no le roba una llave a ninguna tabla. Software, y de software y nombre. Bien. Ahora vamos a crear computadora software, ¿ya? Que vendría a ser la tercera clase que estaría compuesta su llave primaria por la llave primaria de computadora y de software al mismo tiempo. Los dos campos, que serían código y de software, conformarían su llave primaria que tendría computadora software, ¿ya? Así que aquí vamos a crear, serían tres atributos, estos dos campos foráneos, más el atributo propio que tiene la tercera tabla, que es versión. Bien, aquí voy a agregar una fila más y esto vamos a, vamos a mapearlo, por así decir, de una forma especial. Vamos a crear este diseño porque tenemos que indicar de que estos dos campos al mismo tiempo son la primary key que tiene esta tercera tabla, computadora de software, pero por separado son llaves foráneas apuntando a tablas distintas, ¿ya? Entonces aquí primero esto acá lo voy a borrar. Latín. Era aquí. Listo. Bien. Entonces aquí estos dos campos, esta llave código y la llave ID software que pertenece en código a computadora y ID software a la tabla software, ambas van a conformar la llave primaria que va a tener computadora software, ¿ya? Entonces entre las dos van a formar parte de su primary key, de su llave primaria. Bien. Y ambas por separado son foráneas, ¿ya? Entonces aquí vamos a definir que ambas por separado también son foráneas. En este caso código es foránea haciendo referencia a la tabla computadora y ID software es foránea haciendo referencia a la tabla software. Sí, ¿ya? Así sería. Entonces aquí esto tenemos que conectar también con sus respectivas tablas a las que hacen referencia. Código con computadora y ID software con software. A ver, ¿cómo hacemos esto? Vamos a hacerlo así.
Ahora falta ahí de software. No sé lo que vean conveniente. Nada, está bien. Ya, entonces aquí ya estamos indicando de que tanto código está haciendo referencia a computadora y de software a software, ¿no? Continuamos entonces y nos faltarían por crear en el diseño lógico boleta de uso y estudiante. Vemos que si yo quiero crear en el diseño lógico boleta de uso, vemos que todavía no puedo hacerlo, ¿no? Si bien vemos que boleta de uso le está robando su llave a computadora, por esa parte no tenemos problema porque ya tenemos creada computadora, pero también le está robando a estudiante y estudiante todavía no lo tenemos creado. Así que primero tenemos que crear estudiante para después, a lo último, crear boleta de uso. Entonces creamos estudiante. Bien, me faltó aquí una fila. Número de registro va a ser su PK, ¿no? Su llave primaria que tiene esta tabla. Aquí me faltó eliminar esto acá, que no se vea. Ya. Y por último tenemos boleta de uso. Número, fecha, hora, inicio, hora, fin. Fecha, hora, inicio, hora, fin. Y después tenemos que crear los campos foráneos. En este caso tenemos que crear dos, uno para hacer referencia a estudiante y otro para computadora. Número de registro y código sería. Código. Bien. Ya. Número de boleta sería su primary key y estos dos serían foreign key. Acá. Y ahora con los conectores vamos a hacer referencia a qué tabla es la que pertenecen. Bien. Número de registro. Código. ¿De qué era el código? Ah, de ¿qué? ¿Cómo?
de computadora, ¿no? Ya, bien. Vamos a relacionar primero código. Por último, número de registro. Bien. Bien, entonces aquí ya tenemos el diseño lógico del ejercicio número 2 del primer parcial que tuvieron. ¿Ya? De esta misma forma van a tener que hacer su diseño lógico cuando les toque presentar la documentación para su proyecto. ¿Ya? Este diseño lógico van a tener que hacerlo de esta forma, así como está aquí y como está en el libro, ¿no? De esta forma está en el libro, así, ¿ya? También pueden hacer el mapeo primero, el mapeo lo hacen primero y después el mapeo, o mejor dicho, el diseño lógico nace del mapeo. Y si quieren hacerlo, eh, el diseño lógico de forma directa, también lo pueden hacer, ¿no? Aquí tampoco es muy complicado hacerlo de forma directa. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿No tienen ninguna duda, pregunta, algún comentario? Tengo entendido que el ingeniero todavía no les dio un tema para el proyecto, ¿no? Creo que tampoco les habló sobre el proyecto, ¿o sí? No, solo pidió hacer grupo y nada más. Ah, ya. Entonces, no tarden en decirles sobre el proyecto que tienen que hacer. Es que pasa que en base de datos 1 no es tan complicado el proyecto como por ejemplo en base de datos 2. En base de datos 2 es un poquito más complicado porque a ellos sí, ya les dio tema de proyecto hace 2 semanas y a ustedes todavía, ¿no? Creo que el ingeniero parece que quiere que sepan más toda la parte teórica, porque la parte teórica entra mucho aquí para hacer un buen diseño conceptual, el diseño lógico, la parte teórica con las reglas que tienen las relaciones, la regla de mapeo, etcétera, es muy importante a la hora de definir un buen diseño conceptual, un buen diseño lógico y seguramente pronto van a ver la parte de diseño físico. Ya, así que no tarda el ingeniero ya en darles un tema de proyecto y pues ahí vamos a estar apoyándolo a cada grupo con su tema que les toque. Bueno, compañeros, entonces si nadie tiene alguna duda, pregunta, consulta, comentario, aquí finalizamos la clase de hoy y nos estaremos reencontrando el próximo sábado, más o menos a la misma hora. ¿Ya?